Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguir. Señor, estamos en esta mañana como iglesia alabando tu nombre y dispuestos para escuchar tu palabra. Que nuestro corazón, nuestra mente estén atentos a lo que hoy el Espíritu Santo quiera decir, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Muy bien, en Mateo capítulo 4, versos 18 al 22, Mateo cuenta sobre el llamado de Jesús a los primeros 4 discípulos, invitándoles a seguirle y a pescar almas. Recién Jesús había comenzado su ministerio. Si ustedes miran al comienzo del capítulo 4, Jesús empieza a predicar y va caminando por la playa del mar de Galilea o el lago de Galilea y va predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y mientras caminaba por la playa, Jesús llama a estos 4 discípulos. Jesús tenía claro que no iba a durar mucho en la tierra, ¿cierto? Comenzaba su ministerio, que le quedaban 3 años y él tenía una obra muy grande, así que necesitaba unos colaboradores, necesitaba un equipo de trabajo, necesitaba a quien continuara con la obra que Jesús había comenzado aquí en la tierra. Una tarea que debía ser delegada a los discípulos. Y yo creo que el versículo central de este texto es el versículo 19, en donde está el llamado, donde dice: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Este versículo contiene lo que se llama el ciclo de la vida. Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Nace, crece, se reproduce y muere. Y el punto central del ciclo de la vida es la reproducción. Porque si no hay reproducción, la especie no se perpetúa. Si los perritos no se pueden aparear, se acaban los perritos, ¿o no? ¿O de dónde vamos a sacar los perritos? No hay forma. Tienen que reproducirse entre una hembra y un macho para que haya nuevos perritos. Para que hayan seres humanos, tenemos que reproducirnos, y si no, la raza humana se acaba. Pues para que hayan cristianos, los cristianos tienen que reproducirse, y si no, los cristianos se acaban. Un cristiano, así como un ser vivo, material, literal, nace, crece, se reproduce y después se va para el cielo. Pero antes de irse al cielo, tiene que reproducirse. A menos que sea estéril, ¿cierto? Y la esterilidad es algo muy triste. O a menos que haya tenido problemas en su desarrollo y crecimiento, que nunca pudo reproducirse. O a menos que no haya nacido. Quien no nace no puede reproducirse, obvio, ¿cierto? Entonces, así como en el ciclo de la vida hay unas etapas muy importantes: nacer, crecer, reproducirse y morirse, pues en la vida espiritual igual. Y en este versículo está el ciclo de la vida de un discípulo de Cristo, ciclo de la vida espiritual.
El primer paso, ¿qué es lo primero que dice en el versículo 19? ¿Cuál es el primer paso? Vengan. El primer paso es nacer. Cuando Jesús dice vengan, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Ellos estaban allá trabajando en sus tareas, ellos no se habían arrepentido de sus pecados, ellos todavía no habían entendido que el Mesías estaba presente. Y Jesús les dice vengan. Cuando Él les dice vengan, les está diciendo arrepiéntanse y crean en mí. Conviértanse. Y esa conversión es solo a través del Espíritu Santo y se llama nuevo nacimiento. ¿Quiénes de aquí han nacido de nuevo? Estamos vivos. Los que no levantan la mano parece que están muertos. No han nacido todavía. Entonces deben recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados y Dios nos traerá a la vida. Dios nos trae a la vida. Entonces Jesús los llama, vengan, es el nuevo nacimiento. Vuelvan a la vida. Pablo dice que cuando uno está viviendo sin Dios es como si estuviera muerto. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando el Señor nos llama, nos trae a la vida, una vida espiritual, porque estamos en una relación directa con Dios. Esa es la vida espiritual. Tener una relación directa, personal con Dios. Y así comienza la vida espiritual. Así como las especies vivas deben nacer, deben pasar por ese proceso de nacimiento, un creyente, un hijo de Dios, debe nacer primero. Y Jesús hoy sigue llamando. ¿O ya terminó de llamar a los que viven? No, Él sigue llamando a través del Espíritu Santo, sigue convenciendo de pecado. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Dios omnipotente hecho carne. Un llamado que el Señor sigue haciendo. Entonces primero hay que nacer. Y si no, no hay forma de seguir adelante. Para que un ser vivo haga presencia, tiene que nacer. No llega traído por una nave espacial aquí, no. Tiene que nacer. Es un proceso biológico necesario. Y espiritualmente es un proceso espiritual necesario. Entonces Jesús primero dice, vengan, ese es el nuevo nacimiento. Después, ¿qué dice? Después de vengan, ¿qué sigue? No, todavía no. Síganme, eso, síganme. Vengan es la primera acción. La segunda acción es síganme. Después de nacer, un ser vivo, ¿qué tiene que pasar con él? Crecer, ¿cierto? Desarrollarse. Un bebé no se puede quedar bebé. No es normal, no es natural que se desarrolla. Va pasando, va atravesando unas etapas, va en crecimiento. Ese es el seguir a Jesús. Cuando Jesús les dijo a ellos, síganme, no era un asunto solamente simbólico, era literal. Ellos abandonaron de manera literal lo que estaban haciendo y se fueron detrás de él. Además, porque Jesús, recuerden, tenía un ministerio itinerante. Jesús era como un misionero. Jesús iba de lugar en lugar. Él no dormía en su casa, ¿cierto? Sino que él iba donde le dieran posada, él se quedaba y él iba detrás con sus discípulos. Era todo un séquito, un equipo misionero. Iban detrás de él predicando, sanando, consolando, y detrás iban los discípulos. Entonces ellos literalmente se fueron detrás de él. Seguir a Jesús en ese momento significaba ir a convivir con Jesús. Ellos iban, buscaban dónde dormir, comían juntos, todo lo hacían juntos. Los discípulos tenían la oportunidad de escucharlo todo el tiempo. ¿Ustedes se imaginan 24 horas con Jesús? Viéndolo comer, viéndolo sonreír, viéndolo pensar, viéndolo orar, cómo trata a los demás, cómo habla, cómo enseña, cómo actúa frente a las ofensas, cómo actúa frente a las dificultades. Eso lo vieron los discípulos. Ellos lo seguían, veían su ejemplo y aún eran corregidos por Jesús. Cuando ellos se equivocaban, pues Jesús los corregía con amor. Y aunque nosotros
no convivimos de manera física con Jesús, porque Jesús ahora está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Sí tenemos comunión espiritual con Dios a través del Santo Espíritu y podemos escucharlo, podemos seguirlo, podemos sentirlo. El seguir al Señor es un proceso de maduración. Así como el ser vivo después de nacer crece en un proceso que va madurando, va desarrollando su cuerpo, va aumentando su tamaño, algunos órganos empiezan a desarrollarse y a madurar, espiritualmente también. Seguir a Jesús implica un proceso de maduración. Yo comienzo siendo chiquito, niño, ¿cierto? A un niño hay que darle la comida, hay que cambiarle el pañal, hay que bañarlo, hay que limpiarlo, ¿cierto? Pero a medida que va creciendo, el niño ya hasta puede ponerse algunas prendas, puede hasta comer algunos alimentos solo, ¿cierto? Puede adquirir cierto nivel de responsabilidad, recoger sus jugueticos. Y a medida que va creciendo, la responsabilidad aumenta y el comportamiento debe variar. O nosotros somos de los que hacemos todavía berrinches de bebés. No, espero que no. Porque en el proceso del crecimiento, pues eso queda atrás. Y yo ya tengo que comportarme como un hombre, no como un niño. Y así es espiritualmente. Aunque a uno a veces como pastor le toca limpiar la cola de algunos y cambiarles el pañal a algunos que no deberían usar pañal. Pero no voy a ahondar en esos detalles. Pero se supone que hay etapas que se queman, que se dejan atrás. Yo ya no estoy para hacer esos berrinches. Yo ya me he visto solo. Es más, yo ayudo a otros más pequeñitos, ¿cierto? En las familias grandes es así. Entonces el más grande, los papás le dicen, bueno, tú vas a ayudar con tu hermanito. Claro. Hay un proceso de maduración, hay un proceso de cambio y hay un proceso en el cual todos debemos tener la conciencia de yo menguo para que él crezca. ¿Cierto? Yo estoy en un proceso de maduración y paradójicamente, aunque voy para adelante y voy creciendo, tengo que decrecer. Tengo que decrecer. Mis cosas personales centradas en el yo, el egoísmo, el egocentrismo, el primero yo soy lo más importante, es lo que yo quiero, eso debe de crecer para que el Señor realmente se evidencie en mí. Seguir a Jesús entonces es crecer en el carácter de Cristo, mostrar el carácter de Cristo, y mostrar el carácter de Cristo es crecer en el fruto del Espíritu Santo. Un proceso que no debe parar, no debe parar, solamente cuando nos morimos. Nadie puede decir, ya crecí, ya, hasta aquí llegué, ya logré. Ninguno. No lo dijo Pablo. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Apenas voy, aquí voy. Y algo interesante que encontré en el texto es que seguir a Jesús también implica dejar algo. Los dos primeros, ¿cómo se llamaban? Busquen ahí en el texto. Los dos primeros, Pedro y Andrés, ¿qué dejaron? El Instagram, el Facebook, todas esas redes sociales las dejaron por seguir a Jesús. Ellos eran pescadores, ¿cierto? Literalmente dejaron las redes con lo que atrapaban los peces. Dejaron su trabajo. Imagínense. Que el Señor le diga a uno, deja tu trabajo y sigue. Señor, ¿y el salario? ¿Y quién va a mantener a mi familia? Pedro ya era casado. ¿Cómo vamos a hacer? Ellos con fe se lanzaron. Dejaron sus herramientas de trabajo y siguieron a Jesús. Porque seguir a Jesús implica dejar algo. Algo tienes que dejar. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor que dejes. Pero para seguir a Jesús hay que dejar algo. Y a los otros dos, ¿que quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Juan y Jacob. ¿Qué dejaron ellos? No. Exacto. Dejaron la barca, instrumento de trabajo. ¿Y a quién dejaron? A su papá. Imagínense.
dejó a su papá para seguir a Jesús. Eso es un desafío para las prioridades que tenemos nosotros en la vida. Pues Dios enseña que honremos a padre y madre. No está diciendo que dejes de honrar a tu padre, pero el orden de prioridades cambia. Cuando uno sigue a Jesús, el orden de prioridades cambia. ¿Qué es lo más importante para mí cuando estoy siguiendo a Jesús? Y ellos dejaron el trabajo, dejaron sus herramientas de trabajo, dejaron su infraestructura, el montaje, el emprendimiento que tenían y siguieron a Jesús. Yo no sé si literalmente el Señor está pidiendo eso de alguien de ustedes. Los que trabajamos de tiempo completo para el Señor, nos lo pidió. Que dejáramos el trabajo secular y nos dedicáramos a la obra. Para ustedes puede ser así o puede ser que dejen o cambien las prioridades que han tenido en la vida. Porque para seguir a Jesús hay que dejar. Hay algo en tu vida y en mi vida que no va de la mano con seguir a Jesús. Que no cuadra. O tú amas al Señor o amas esto. O tú sigues a Jesús o sigues esto. ¿Qué será? Piensa, ¿qué será? ¿Qué será lo que tenemos que dejar para liberarnos y seguir a Jesús? ¿Qué será esa práctica, ese vicio, ese concepto, esa cultura que tengamos que dejar para seguir fielmente a Jesús? Entonces, pues, todo ser vivo debe nacer y debe crecer. Todo cristiano debe empezar por el nuevo nacimiento y seguir a Jesús para crecer. Y el tercer paso, que considero yo que es el paso central, es, después de que el Señor les dice, vengan, síganme, ¿cuál es el tercer paso? Os haré pescadores. Qué interesante es, me encanta esto. ¿Para qué los llamó Jesús? ¿Para qué los formó y los capacitó? ¿Para qué los envió? Para pescar almas. Ahí se resume, para pescar almas. Solo existe un propósito más grande que este y es la gloria de Dios. Porque se pescan almas para glorificar al Señor. De resto, ese es el propósito magno de tu existencia y la mía. No existe un propósito más importante que este, salvo la gloria de Dios, para el cual Dios te ha llamado a ti y a mí. Pescar almas. Y Jesús, como un buen maestro, Jesús es un maestro excelso, quiere enseñar un principio y lo ilustra de una manera cotidiana. La gente de aquel entonces sabía de pescadores y conocía de pescadores. Obvio, era una ciudad costera donde Jesús estaba. Entonces Jesús quiere enseñar una misión, un principio. Y el principio es que la misión que tenemos todos los creyentes en esta tierra es llevar el evangelio de arrepentimiento a todo el mundo. Esa es la misión. Y lo ilustra de una manera muy eficaz. Pone una profesión que es común en el auditorio. Todo el mundo sabía que era ser un pescador. Unos por la práctica y otros porque lo habían visto. La profesión de pescador en la época de Jesús tenía mucha importancia. Porque habían ciudades costeras alrededor del mar de Galilea. Porque el pescado era parte de la canasta familiar. Porque movía la economía, porque habían muchos pescadores entre ellos, entre el pueblo. La tercera parte de los 12 apóstoles eran pescadores. Imagínense la importancia que tenía esto. Y muchas de las acciones y enseñanzas en el ministerio de Jesús fueron alrededor de los lagos, los mares o del asunto de pescar. Así que Jesús utilizó una muy buena ilustración. Para pescar, cuando Jesús habla de pescar y les dicen a ellos lo que vamos a hacer es pescar, hay algo clave en ese ejercicio. Es que para pescar hay que ser proactivos. Imagínense que alguien diga, yo soy pescador y me quedo en la casa esperando que el pescado venga, me toque la puerta y se suba al sartén.
No seas tan ingenuo. El pescado no se va a salir del río ni del mar, ni va a llegar a tu puerta a tocarte, y se va a subir al sartén y después se va a tirar al plato. No. Tú tienes que ir por él. Tú tienes que ser proactivo, tienes que ir a pescar. Hay muchas maneras de pescar, muchísimas. O sea, uno puede recorrer el mundo y en todo lado hay diferentes formas de pescar. Y todas son válidas. Pero hay que pescar. El pez no va a llegar a tocarte la puerta. Tú tienes que ser proactivo en la pesca. Hay que ir en busca de ellos, hay que planear una estrategia. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Él no dijo solo hagan discípulos. El que dijo, vayan, proactividad. Yo tomo la iniciativa, yo voy, yo pienso, yo planeo, yo oro, pero yo voy por esos peces. Vayan y hagan discípulos. No se queden sentados. Vayan y hagan discípulos. Y Jesús, que es el maestro por excelencia, los invita, les plantea un propósito, los entrena, pero él no esperó los 3 años para la gran comisión. A veces pensamos que la gran comisión fue a los 3 años, cuando ya Jesús había terminado y se iba para el cielo. No, él hizo prácticas. Durante la capacitación, él hizo prácticas. Él escogió los 12, en Lucas 9 dice, y los envió de 2 en 2. Un grupo base, los 12. Después escogió 72 y los envió de 2 en 2. Ya habían escuchado el mensaje, ya habían aceptado, ya habían sido capacitados y fueron enviados. Ahora, Jesús no los tiró hacia la brusca, no. Él les hizo una práctica inicial y después, cuando vino el Espíritu Santo, hágale pues. Jesús es un maestro, un estratega. Él no lo hizo así a los empujonazos, no. Todo fue muy bien planeado. En Lucas 9, Jesús envía a los 12 y en Lucas 10 envía a los 72. El texto lo leyó Glorita ahorita. Y esa misión después queda a merced de todos los discípulos en el mundo, empoderados por el Espíritu Santo. Hay un aspecto allí también que me llama la atención, y es que Jesús los llama y Jesús no les dice, vengan, yo les voy a dar una cantidad de información y después sabrán el resto. Jesús desde el mismo llamado plantea el objetivo. Vengan, porque ustedes van a ayudarme a hacer lo que yo estoy haciendo. Vengan, porque yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Desde el comienzo. Y me parece muy interesante esto porque es que el discípulo de Jesús debe entender el propósito por el cual está siendo llamado desde el comienzo. Voy a poner un ejemplo. A veces evangelizamos con las 4 leyes espirituales. Yo creo que debería haber una aquí. Y es que tú debes ir a contar esto que yo te estoy diciendo. Todo discípulo al recibir el evangelio le debe ser planteado el propósito por el cual está siendo llamado. Jesús lo hizo. ¿Y saben por qué eso es importante? Primero, porque está planteando una prioridad. Es una prioridad. En Lucas capítulo 15, verso 4 dice que el buen pastor deja las 99 y se va tras ¿quién? Tras la oveja perdida. Qué interesante. No se conforma con las 99. No se queda embelesado con las 99. No se queda entretenido con las 99. Va detrás de la perdida. Eso nos está mostrando prioridades. Y ahí mismo en Lucas, versículos más adelante, en el versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, yo les planteo de otra manera. Miren, hay más fiesta en el cielo cuando evangelizamos una persona que cuando hacemos esos cultos cantando alabanzas aquí los mismos vecinos. Así de sencillo. Yo no estoy diciendo que a Dios no le agrada un culto de corazón,
y donde hay entrega. Sí, pero si tú quieres ver a Dios feliz, si tú quieres verlo alegre, complacido, haz la tarea de pescar almas. Gánate una persona. Entonces imagínense si cada uno ganáramos uno al año. Uno, mire, no estamos pidiendo 100 o 200. Gana uno al año. ¿Cómo estaría esta iglesia? Díganmelo ustedes. Miren a su alrededor. ¿Cuántas bancas hay por llenar? Ok. ¿Dónde están esas ovejas? Si a ti y a mí nos ha llamado a pescar ovejas, ¿dónde están? Una. Si ganamos cada uno una en un año, una. No estamos pidiendo 30, 50, una. En un año, el crecimiento de la iglesia sería exponencial. El crecimiento del evangelio en esta ciudad sería exponencial. El crecimiento y extendimiento del reino en este país y en esta tierra sería exponencial. Si por lo menos ganáramos una alma cada año. Una cada año. ¿Será que eso es imposible? Una al año, una. ¿Será que eso es imposible? Yo creo que lo mismo de la tarea del Señor. Tú tienes dones musicales, aleluya, pero no se te olvide que fuiste llamado para ser pescador de almas. Tú tienes capacidades administrativas para la iglesia, aleluya, pero no se te olvide que fuiste llamado para ser pescador de almas. ¿Tienes perfil para consejería? Fabuloso, pero no se te olvide que fuiste llamado para ser un pescador de almas, para llamar personas a Cristo, para predicar el evangelio del arrepentimiento, para ejercer el ministerio más hermoso que existe, es el ministerio de la reconciliación. Así le llama Pablo. Imagínense ser instrumento en las manos de Dios para que Él se reconcilie con los pecadores. ¿Hay una tarea más alta y más hermosa? No la hay. Pero a veces nos entendemos, ¿sí? Entonces, yo creí en algún momento que Dios me había llamado para ser músico, para dirigir la alabanza. Y se me olvidaba que me había llamado para ser pescador de almas. Yo en algún momento de mi vida pensé que Él me había llamado para ser teólogo y no para pescar almas. En algún momento pensé que el Señor me había llamado solo para ser pastor y no para ganar almas. Pues estaba equivocado. Por más buen músico que alguien sea aquí en la iglesia, por más teólogo que sea alguien que haya estudiado en un seminario, por más buen pastor que sea una persona, y póngale ahí todos los cargos eclesiales que quieras, todos los que quieras los puedes poner, pero si se te ha olvidado que todos fuimos llamados para ser pescadores de almas, nos desviamos de Dios. Jesús fue lo primero que les dijo a ellos: síganme, porque los voy a convertir en pescadores de almas. Fue lo primero. El Señor no dijo: síganme que les voy a enseñar cómo construir grandes edificios. Síganme que les voy a enseñar cómo llevar de una manera ordenada la contabilidad de la iglesia. Cómo decorar para que todo se vea bonito. Todo eso es muy importante. Nadie está diciendo que no. Necesitamos construir capillas, necesitamos decorar y que sea bonito, necesitamos orden administrativo. Pero no nos olvidemos que somos pescadores de almas. No nos entretengamos con las cosas que son secundarias al propósito para el cual Jesús nos llama. El ciclo de la vida es nacer, crecer, producirse y morir. Y eso es lo que dice Jesús en el versículo 19. Vengan, sigan y los haré pescadores de almas. Todo discípulo de Jesús, y yo creo que aquí todos los que estoy viendo, que todos los que estoy viendo aquí son discípulos de Jesús. Creo, espero no equivocarme. Ustedes y yo fuimos llamados para ser pescadores de almas. No nos olvidemos de ese plan. No nos olvidemos del llamado para el cual Jesús nos convidó, nos invitó.
Jesús llama y marca una ruta. Esa es. No nos olvidemos. Claro que podemos hacer otras cosas. Hay cosas en el ministerio que son muy entretenidas, chéveres, pero no nos podemos olvidar de la tarea central. No nos podemos olvidar de la tarea central. Aquí hay personas que trabajan muy fielmente en eso. Soy testigo. Hay unos maestros que están formando en un grupo que puede llamarse el catecumenado. Están siendo discipulados, entrenados, capacitados para que se bauticen, entiendan la doctrina básica y sirvan a Jesús y se pongan a trabajar en el ministerio y a ser pescadores de almas. Aquí hay personas que tienen grupos familiares, les enseñan, los evangelizan, los discipulan. O a través de los ministerios. Por ejemplo, en parejas tenemos grupos pequeños. Esos grupos pequeños no se pueden quedar ahí eternizándose los mismos con las mismas. No. Eso tiene que ser una herramienta para atraer parejas que necesitan de Dios. Los jóvenes hacen actividades y esas actividades deben servir para que otros jóvenes lleguen. Ahora Jaimito lo decía, esto no es solo para cristianos, traigan otros jóvenes. Recuerdo antiguamente como, yo creo que de una manera equivocada, hacíamos actividades que podrían ser buenas ocasiones para... Esto es solo para cristianos. La mayoría de las actividades, pueden haber excepciones, sí, claro, pero la mayoría de actividades eclesiales son instrumento para invitar a otros. Vengan y conozcan del amor de Dios. Vengan y conozcan lo que es una familia que cree en Dios. Únanse a nosotros, disfruten de eso. Jesús hoy sigue repitiendo este llamado. Vengan, sigan y los haré pescadores de almas. Si oramos, cantamos al Señor, reflexionamos.